nosotros, al diluirlos en agua y dárselos a una persona que estaba teniendo los síntomas que producía esa árnica sin diluirlo, aliviaba esos síntomas. Él nunca llegó a saber por qué ocurría. A día de hoy hay muchísima gente que no sabe por qué ocurre. Y seguro que muchos habrán escuchado reportajes y ríos de tinta hablando de que esto es superchería. De que esto y la brujería, casi lo mismo. ¿Alguno acá sabe de alguna teoría que pueda explicar por qué funciona la homeopatía? Ninguno. ¿Alguno alguna vez ha escuchado hablar de un señor que se llama Masaru Emoto? Masaru Emoto es un investigador japonés. Y Masaru Emoto, él no es médico ni nada relacionado con la salud. Él es un científico. Y a él se le ocurrió ir a mirar cómo se cristalizaba el agua. Y cuando se puso a mirar cómo cristalizaba el agua, se dio cuenta que el agua no cristaliza como cualquier otro líquido, que cristaliza de acuerdo a cómo, en qué torno haya estado. Y entonces se dio cuenta que si yo le pongo X música o Y música, cristaliza distinto. Y entonces él dijo, ¿qué pasa aquí? Pues resulta que él ha planteado una teoría actualmente que se llama la memoria del agua. Y básicamente lo que dice es que el agua es un sustrato único, por decirlo de alguna manera, que es capaz de recibir información y guardar esa información, como un disco duro, como un pendrive, como un ordenador, solo que en otra dimensión distinta y en otra forma cuántica distinta. Y entonces, eso podría explicar por qué estas agüitas de homeopatía pueden funcionar, porque es que resulta que ahí solo hay agua, pero no es cualquier agua, es un agua con una información específica. Y como Nemesio nos lo ha dicho en este congreso hasta la saciedad, nosotros tenemos una serie de informaciones en nuestro organismo. Y algunas de esas informaciones pueden ser tóxicas. Y pueden ser la causa por la cual enfermamos. Entonces, estas gotitas podrían funcionar como un antivirus, por decirlo de alguna manera, como si yo le inyectara un antivirus a mi ordenador para romper todos esos virus que le haya metido yo por internet. Solo que para cada cosa algo específico. ¿De acuerdo? Eso es la homeopatía. Medicina tradicional china. No debería ser una terapia complementaria, porque es que resulta que si vamos y miramos, esto es más antiguo incluso que Hipócrates, o por ahí. ¿Pero por qué entra aquí? Porque no la conocíamos. Porque hasta el siglo XX esto era algo que solamente se veía en el lejano oriente y que nadie lo conocía. Y la medicina tradicional china habla de la energía. Habla del yin y del yang, que son dos energías que tenemos en nuestro cuerpo. Y esas energías circulan a través de unos meridianos. Los meridianos de pulmón, de intestino grueso, estómago, vaso, páncreas, corazón, intestino delgado, vejiga, riñón, hígado, vesícula biliar, circulación y triple recalentador. Y además de eso, que cada uno de estos meridianos tiene, por decirlo de alguna manera, una naturaleza. Esto tiene alguna relación con la medicina ayurvédica porque tiene principios que se parecen. Y esos elementos son agua, madera, fuego, tierra y metal. Y aquí entra algo que Nemesio también mencionó el día de hoy, los ciclos. Ellos también tienen ciclos, pero tremendamente más complejos de lo que hemos conocido nosotros hasta ahora. Nosotros conocemos el ciclo de la noche, nosotros conocemos el ciclo sueño-vigilia, conocemos el ciclo menstrual, el ciclo lunar. Hoy en día conocemos este ciclo que nos ha explicado Nemesio el día de hoy. Ellos tienen una serie de ciclos que se combinan en horas del día y también en épocas de vida. Entonces, para ellos, cada meridiano se activa más en una hora del día. Y entonces resulta que el meridiano corazón se activa más entre las 6 y las 8 de la mañana. Y si van a un servicio de urgencia se van a dar cuenta que muchas de las personas que sufren de infarto llegan con más frecuencia a esa hora.
Y nadie sabe por qué. Pero de pronto tiene algo que ver con esto. A saber. La medicina chamánica es la medicina que utilizan muchos indígenas en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica, y básicamente habla del mundo espiritual y de cómo debemos conectar con él, cómo nos debemos conectar con la tierra y cómo hacer una proyección astral. Y esto de la proyección astral no es exclusivo de la medicina chamánica. En medicina ayurvédica hablan de algo que se llama el cuerpo astral, pero ya ahorita hablamos de la medicina ayurvédica un poquito, ¿de acuerdo? Entonces, esto es otra forma de hacer medicina y a ellos les funciona, así como a los chinos les funciona su medicina tradicional china, y así como a nosotros nos funciona el Reiki o la biodescodificación. Todos hemos tenido experiencias con alguna terapia que funciona, aunque no sepamos con certeza por qué. La medicina ayurvédica, tremendamente complejo, pero Judy hoy nos hizo un esbozo bastante interesante y que es mucho más de lo que ella nos contó seguramente, pero que no vamos a profundizar en ello, ¿verdad? Hablemos meramente de cómo ven ellos el cuerpo. Básicamente ellos conciben que hay unos chakras, que esos chakras ayudan a circular la energía a través del cuerpo. Aquí tenemos un esquema de los 7 chakras principales que ellos postulan, que esa energía circula a través de unos canales energéticos y que esos canales energéticos pueden fluir o no fluir también. Pero eso solamente es el cuerpo astral. Ellos dicen que tenemos varios cuerpos. Está el cuerpo físico, este que tenemos aquí. Después de ese tenemos un cuerpo astral, un cuerpo mental, un cuerpo causal y otros 3 cuerpos más. Y de eso la medicina tradicional no sabe absolutamente nada. Y yo no les sé decir cómo integrar eso con la medicina tradicional. Pero sí les puedo decir que, por ejemplo, en medicina tradicional china y en terapia ayurveda hablan de una circulación de energía. Y la medicina tradicional no reconoce que esa circulación de energía exista. Pero sí hay estudios que demuestran. ¿Alguien ha escuchado hablar del maglev? ¿Un tren que levita? Sí. ¿Y por qué levita? Por magnetismo. Y ese magnetismo es producido por una cosa que se llaman superconductores. ¿Y qué son los superconductores? Los superconductores son sustancias que permiten que la energía, que la electricidad, circule prácticamente sin resistencia. Como circula sin resistencia, circula muchísimo más rápido. Y como circula muchísimo más rápido, produce más campo magnético. Y por eso no podíamos hacer que las cosas levitaran con la corriente normal como lo hacíamos antes. Cuando descubrimos los superconductores, descubrimos la levitación. Descubrimos que podía hacerse y además de eso descubrimos que no tenemos límites para circular. Porque el tren maglev puede alcanzar 1000 kilómetros por hora. Eso sí, ¿quién se monta ahí? Pues bien, en el cuerpo humano parece que hay un tipo de colágeno que ejerce las funciones como un superconductor. Entonces, si tengo un tipo de colágeno que funciona como un superconductor, por ahí debe circular energía. Y esa energía es difícil de cuantificar porque circula tan rápido que una persona común y corriente con instrumentos de medida normales tal vez no sea capaz de medirlo. Pero que podría ser que explique los nadis que hablan de la medicina ayurvédica o los meridianos de medicina tradicional china. No sé, de pronto. ¿De acuerdo? Y al final tenemos el Reiki. Un redescubrimiento de una terapia donde lo que yo hago es ofrecer energía a la persona para que la propia persona gestione esa energía y la aproveche para sanarse él mismo. En principio eso es lo que dijo Mikao Usui y cómo debía funcionar el Reiki. Estamos hablando a través de energías. Y esas energías, ¿por dónde circularán? Pues la verdad es que no lo hemos planteado. Pensamos que puede ser a través de los nadis,
¿O a través de los meridianos de acupuntura? No lo sabemos, pero funciona. Y entonces, ahora viene la pregunta del millón, la pregunta ganadora. Si sabemos que tenemos huesos, que tenemos músculos, y de esto nadie lo duda, ¿cierto que no? ¿O alguien duda que tengamos huesos y músculos? Pero además de eso, parece ser que tenemos chakras, que tenemos aura, que tenemos cuerpo astral, mental, causal, que tenemos meridianos de acupuntura, que tenemos nervios, que por ellos circula corriente, que tenemos campos magnéticos que pueden estar incidiendo en nuestra salud o en nuestra enfermedad, que tenemos un ADN, que no sabemos exactamente toda la información que tenemos en ese ADN, y que tenemos la memoria del agua, y que nuestro cuerpo humano tiene 70% de agua, pues menudo lío. Agua salada. ¿Quién integra todo eso? Ahí es donde está la clave. Este congreso se llama Medicina Integrativa, ¿cierto? Pues esta es nuestra misión. Buscar entender cómo integrar todo eso. Porque que funciona, funciona. Esta foto que no les expliqué es una foto de un cristal de agua. Esta es una foto de Masaru Emoto. Este cristal de agua consolidó así después de una oración. Coge un vasito de agua, oró al lado de ese vasito de agua y se cristalizó así. ¿Ven lo bonito y ordenado que está? Parece un fractal. Pues bueno, mi intención el día de hoy era dejarles esa incógnita. ¿Cómo vamos a integrar todo esto? También darles algunas pistas. También darles un recorrido pequeñito por la historia de la medicina para que nos diéramos cuenta que todos aquellos que rompieron paradigmas básicamente lo que hicieron es: no entiendo qué está pasando, pero vamos a buscar entender por qué pasa. Y es lo que deberíamos estar pensando. Busquemos entender por qué pasa, busquemos teorías. La física cuántica puede explicar muchas cosas, pero ¿será que lo explica todo? No lo sé. Ay. No lo sé, la verdad. No lo sé básicamente porque es un conocimiento que todavía escapa a mi conocimiento, que todavía no entiendo bien muchas cosas de la física cuántica, pero que seguramente puede explicar muchas cosas. Les di algunos esbozos de algunos conocimientos científicos que están plenamente demostrados, que podrían explicar algunas cosas que nosotros estamos haciendo y que sabemos que funcionan. ¿Para qué? Para dejarlos con la duda. Para que esa duda se la lleven a casa. Y si se van con esa duda, yo me doy por bien servido. No sé qué hora es. 2:30. ¿Justo a tiempo? Lo volaste. ¿Alguna pregunta? Sí, yo soy de Uruguay y sé que la carrera de medicina se hace, pero luego para hacer homeopatía, por ejemplo, tengo a un primo que fue a Argentina. Tiene que especializarse. La Facultad de Medicina de Uruguay no la reconoce, pero ¿cómo está eso? Porque los conocimientos existen. Entonces, en Colombia existe una especialización de terapéuticas alternativas. Son 2 años de especialización. Solamente las pueden hacer médicos, que es una gran diferencia con muchos otros sitios del planeta, que para hacer una homeopatía, por ejemplo, cualquiera le vale. En Colombia tiene que ser médico para poder hacer homeopatía. Y la verdad es algo que yo estoy muy de acuerdo, porque si para mí la medicina me parece complicada, la homeopatía me parece 10 veces más complicada. Porque en medicina, si tú me dices me duele la cabeza, te doy algo para quitarte el dolor de cabeza. En homeopatía no. En homeopatía tú me dices me duele la cabeza y yo te tengo que preguntar, ¿y cómo te sientes? Y además del dolor de cabeza, ¿qué más te da? ¿Y a qué horas te duele la cabeza? ¿Y en qué momento te mejora el dolor de cabeza? ¿Y cómo se relaciona eso con tu vida personal? Y gracias a toda esa información yo debo escoger un único producto
que te alivie todos esos síntomas, que es muy distinto a lo que muchos hemos visto de homeopatía. Hay dos escuelas básicamente de homeopatía, una que se llama la escuela unicista, que es la que te estoy explicando, y otra que se llama la escuela pluricista, que poco más o menos es una medicina tradicional volcada a la homeopatía. ¿Te duele la cabeza? Estas gotitas son benditas para el dolor de cabeza. ¿Te duele la barriga? Pues estas también. Y además de eso me siento triste, pues tómate estas 4 gotitas más. No. Lo ideal y lo que planteó Samuel Hahnemann en su día era eso. Escojo un único principio para aliviarte todas tus molestias. En medicina tradicional se dice que si yo hago 10 diagnósticos para explicar cómo se encuentra un paciente, tal vez me estoy equivocando en 9. Y mejor devuélvete y plantéate si no hay una única enfermedad que te explique todas las molestias que tiene ese paciente. Eso mismo pasa en homeopatía, solo que con más ahínco y con más factores a tener en cuenta, porque comprende también la parte emocional, la parte afectiva, la parte social. ¿Y acá en España sabes cómo es? Acá en España no estoy muy informado. Sé que Barcelona había quitado la especialización en homeopatía y que creo que solamente queda una en Madrid, pero no estoy muy seguro. Nunca hubo. Sí, Pero, ¿no quería o decir sea, a las lo farmacias tenía. ahora? No. Lo tuvieron. En Andorra, sí. No. En la homeopatía se estudia cuando va en tercer, cuarto año de carrera. Elige tú si quieres seguir la medicina tradicional Pero o te va a la no homeopatía. No es una medicina homologada por No, ya, pero por sanidad. lo cierto Solo que son los títulos que valen. estudiando tu medicina puedes elegir la carrera de homeopatía. Otra cosa es que te haga un curso, pero como médico Puedes homeópata sacarte, es homologado. puedes sacarte el título de homeópata, pero por una universidad privada. que ahora se la ha ido cargando, pero que no lo hacía. Sí, las farmacias, todo. Es que todos los productos homeopáticos lo consiguen en farmacia. Pues algunas farmacias que ya no, me parece que no los quieren vender en las farmacias. En terapias alternativas aquí en España actualmente no hay nada oficial. Que sea reconocido oficialmente no hay nada. Absolutamente nada. Como te decía, en Colombia sí que hay una profundización, una especialización en terapias alternativas, pero tú te dedicas a una sola. En el primer año aprendes de todas un poco, conoces los principios científicos que te pueden ayudar a explicar por qué funcionan, y en el segundo año profundizas en la que quieres. Si quieres dedicarte a la medicina tradicional china, a la homeopatía, a la homotoxicología, al balance polar electromagnético, o al que consideres tú que es el que te llama a ti. ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Va a ser la enfermedad mortal de finales de siglo. Una pandemia. El cáncer no Es muy difícil de saber. ¿Por qué? Es muy difícil de saber por varias razones. A día de hoy tenemos muchas enfermedades que son problema en salud. El cáncer a día de hoy es un problema grande en salud. Pero no mortal. Hoy en día ya no se considera mortal y a futuro puede que no se considere mortal por varias razones. Tenemos grandes avances en genética, en biología molecular, tenemos grandes avances en clonación y tenemos todo esto que todavía no hemos explorado bien. Entonces seguramente a futuro el cáncer no vaya a ser un problema. De hecho ya no es mortal, es crónico. Ya ha pasado a una categoría menos. Exactamente. Gracias a Las enfermedades infecciosas sí que pueden convertirse en un problema. Una pandemia. Porque desafortunadamente no hemos manejado como debe manejarse adecuadamente muchas infecciones y estamos teniendo un problema muy serio con la resistencia a los antibióticos. Y eso es un problema bastante serio, porque no es lo mismo que yo trate una amigdalitis común y corriente con amoxicilina a que tenga que hospitalizarlo y ponerle un antibiótico por la vena que solamente se utiliza en pacientes que están aislados porque no hay nada más que le ayude. Y eso se convierte hoy en día en un problema. Pero seguramente es un problema que podemos resolver, porque tenemos también muchas herramientas, tanto en exploración científica con biología molecular, como en esto que podría servirnos. Sin embargo, los problemas de trastornos del estado de ánimo, eso puede ser mucho más complejo, porque por más que yo avance en entender el cuerpo, por más que yo avance en entender cómo funciona el cuerpo, entender cómo funciona la mente es también muy complejo. Y entrar a resolver que un cerebro
se le ocurra decir que la vida no vale para nada, eso ya es harina de otro costal, como diría mi mamá. Los científicos más esperanzados dicen que la muerte va a terminar convirtiéndose en una elección. Puede que sí, pero eso es lo que dicen los más La edad de vida es más larga. positivos. No hay ciclos. Eso es lo que dicen los más positivos. Sinceramente, yo considero que Yo quiero volver a buscar la inmortalidad es algo inoficioso. Yo pienso que buscar la inmortalidad es algo inoficioso. ¿Por qué? Porque si a día de hoy, que no somos inmortales, tengo personas que a los 70, a los 80 años ya han cumplido su ciclo y dicen, ¿yo para qué estoy aquí? Entonces, ¿para qué sigo buscando la inmortalidad? Todos sabemos que tenemos un ciclo y todos sabemos que tenemos que cumplir. Lógicamente ahí tenemos que entrar a otras connotaciones más espirituales y filosóficas de el por qué estamos aquí y para qué vinimos y qué vamos a hacer después de morir. Pero sinceramente creo que buscar la inmortalidad es algo beneficioso porque todos los seres humanos sabemos cuándo hemos cumplido nuestro ciclo y cuando ya no estamos creciendo ni enriqueciéndonos con continuar estando vivos. ¿Alguna otra pregunta? Mi prevención frente a la medicina actual, incluso frente a la medicina naturista, es que para cada se va a atender al síntoma, eliminar el síntoma, nunca se va a las causas, con lo que convierte a los médicos en prescriptores de medicamentos, cuando que yendo a las causas, o sea, qué es lo que lo produce, sería posible evitar la causa, curar la enfermedad sin ningún medicamento. Pero eso depende de cómo veas la medicina. Sí. Eso depende de cómo veas la medicina, porque si te das cuenta, Sí. actualmente hay muchas formas de ver la salud y la enfermedad. Y ahí es donde está el problema. Porque el problema no está en que tú lo veas por el lado de la derecha o por el lado de la izquierda, sino que tú encuentres cómo el lado de la derecha y el lado de la izquierda se integren para que todos lo veamos de la misma manera. Y tenemos muchas cosas que integrar. La salud y la enfermedad no es algo tan sencillo como decir tu trauma en la infancia es lo que te enferma. No, porque hay muchos otros aspectos de nuestra vida que pueden estar causando que nos enfermemos. Entonces, ¿qué sucede? A día de hoy tenemos todos una visión fraccionada. Todos queremos ver a través de esto cómo es la salud de cada quien. Y todos los que trabajamos en salud e enfermedad vemos así. Y no nos damos cuenta que la salud o enfermedad es un fractal muchísimo más grande. Y lo que tenemos que dejar es de ver por acá y empezar a tratar de ver el conjunto como tal. Pero también está la toxicidad de las industrias farmacéuticas, por ejemplo. Está la toxicidad de todo. De la globalización de la economía. Está la toxicidad de todos, porque incluso, no hablamos solo de las farmacéuticas, hablemos solamente de algo muy sencillo, el aire. El aire de este momento es muchísimo más tóxico del que era en 1900. Pero por eso voy a ir en contra de ello. Si yo te dijera que la expectativa de vida, la esperanza de vida de una persona en 1900 era de 35 años y que a día de hoy es de 80, 85 y en algunos casos hasta 90, ¿tan malo ha sido este siglo que pasó? Tiene sus cosas malas, como todo, pero nos ha traído cosas buenas. ¿Nos vamos a centrar en lo malo o en lo bueno? Eso depende de cada quien, cómo quiere ver el mundo. ¿Algo más? Pues muchas gracias a todos.